El trayecto en el coche fue un silencio que pesaba. Aarón mantenía la vista fija en la carretera, los dedos tamborileando el volante como si tuviera prisa por llegar a cualquier otro lado. Yo no pregunté a dónde íbamos. Ya lo sabía. El letrero de la entrada decía Residencial Transitorio Jardines del Saucedal. Pero la cara que traía él me gritaba que esto no iba a ser pasajero. Me ayudó a bajar, como si fuera de cristal. Luego caminó 3 pasos adelante como quien lleva un paquete que no quiere cargar. En recepción, sonrió, firmó los papeles, con la rapidez de quien ya los conoce de memoria, y dijo lo que tocaba. Solo un ratito, hasta que se sienta firme de nuevo. Yo asentí, haciendo mi papel. No quería armar un escándalo, no delante de la enfermera con la carpeta, ni de la señora mayor en silla de ruedas que nos miraba desde el pasillo. Mi cuarto tenía un sillón reclinable, una cama individual baja y un televisor colgado en la esquina con una telenovela en mute. Aarón dejó mi maletín de noche sobre la silla y ajustó las persianas, como si eso lo hiciera sentir mejor. Le di las gracias. Él ni me miró a los ojos. La cena llegó temprano, una sopa tibia y algo que llamaban pastel de carne. Apenas lo toqué. Al caer la tarde reapareció, sin flores, sin libros, solo una sonrisa forzada. Voy a revisar la casa mientras estás aquí, dijo echando un vistazo alrededor. Hasta podemos arreglar ese escalón del porche. Te va a gustar, mamá. Es tranquilo. Ahí le pregunté cuánto creía que iba a quedarme. Dudó. Solo un segundo. Aquí te quedas ahora, dijo bajito. Es lo mejor. Y se fue. Sin abrazo. Sin promesa de volver. Solo el clic de la puerta, cerrándose a sus espaldas. Me quedé junto a la ventana hasta que el estacionamiento se vació. Mi nombre seguía en la ficha afuera del cuarto, pero todo lo demás ya se sentía prestado. Me senté al borde de la cama, las palmas planas sobre la cobija, y esperé a que alguien regresara. La luz de la mañana entraba por una ventanita angosta cerca del techo. No era mucho, pero me senté en su camino de todos modos absorbiendo lo que podía. Afuera se veía un camino de grava y una malla ciclónica con setos que alguien había intentado podar en forma de corazones. Habían crecido demasiado, como si nadie los hubiera revisado en meses. Una enfermera llamada Tania trajo una charola de plástico y la puso en la mesita. Era amable, me decía, señora Lorena, y preguntó cómo había dormido, aunque sus ojos se iban al pasillo, como si no tuviera tiempo de escuchar la respuesta. Mientras me tomaba la presión, mencionó que Aarón había firmado el formulario de estancia prolongada. Lo dijo suave, como si fuera buena noticia. Parpadeé. No solo estoy unos días. Rehabilitación o residencia. Dudó. Eso nos dijeron al ingreso, pero los papeles que presentó su hijo indican algo más permanente. Para el alta necesitamos autorización familiar. Es política. Política. Esa palabra otra vez. Siempre la usan para justificar lo que duele. Pedí usar el teléfono del centro. Tania asintió y rodó un inalámbrico beige que olía a desinfectante. Marqué a Aarón, directo al buzón. Volví a intentar 1 hora después. Nada. Para la hora de la comida llamé a Emilia. Tampoco contestó, pero minutos después llegó un mensaje. En Boston por un congreso. Hablamos la próxima semana. Miré la pantalla. Ni una palabra sobre dónde estaba, ni preguntas. Solo aplazamiento. Habían dejado de checarme, de mirarme a los ojos mucho antes de este lugar, solo que yo no me había dado cuenta. Dejé el teléfono en su base y caminé despacio hacia la ventana. Alguien había dejado un rompecabezas a medias en el estante. Pasé la mano por las piezas, pero no me senté. El sol se movió por la pared y yo me quedé quieta para agarrar hasta el último rayo. No me había dado cuenta de lo chico que puede sentirse el cielo cuando te lo racionan. Tania me dejó usar la computadora de la sala de actividades después de la comida. Era una laptop vieja,
con teclas pegajosas y un navegador que apenas cargaba, pero bastó. Le dije que quería ver las noticias locales. Esa parte era cierta. En vez de eso, tecleé el sitio del catastro del municipio. Los dedos me iban más lentos de lo normal, dudando en cada letra de mi dirección. Cargó la página. Parpadeé 2 veces para asegurarme. Propietario Aaron Hensley. Fecha de traspaso. Hace 2 semanas. Lo leí otra vez y otra, esperando que cambiara. No cambió. El corazón me retumbaba en los oídos. Sentí el temblor en las yemas antes de verlo en cómo flotaban sobre el teclado. Recordé el día que Aaron llegó con un montón de papeles. Dijo que la aseguradora quería un acuerdo temporal de cuidados después de mi caída. Estaba aturdida por los medicamentos del hospital, adolorida y cansada. Me dijo que no me preocupara, que firmara para que él manejara todo mientras me recuperaba. No se sintió como trampa. No entonces. Las palabras poder notarial estaban en uno de los documentos. Recuerdo haber preguntado qué significaba. Dijo que era por si acaso, y le creí. Di clic en imprimir registro y esperé mientras la impresora zumbaba y escupía. Una hoja. Su nombre arriba el mío borrado. La doblé con cuidado, la guardé bajo el suéter y regresé rodando a mi cuarto. Una vez adentro, deslicé la hoja en una edición de letras grandes de El Jardín Secreto que alguien había dejado en el estante. Empujé el libro detrás de otros 2 en la fila de abajo. Si se había llevado la casa. ¿Qué más había tocado? Miré el bloque en blanco sobre la mesa y empecé una lista. No de pendientes, sino de lo que ya había perdido. Un nombre, una firma, una casa. Mañana pediría otra llamada, pero no a Aaron. Esta vez no. Le dije a Tania que me dolía el estómago. Me ofreció té de jengibre y marcó que no iría a la hora de lotería grupal. Le agradecí y esperé a que el pasillo quedara en silencio antes de sacar el teléfono pequeño del cajón junto a la estación de enfermeras. No se suponía que lo usara sin supervisión, pero nadie miraba. Marqué el número de Lidia de memoria. Habíamos sido vecinas casi 20 años compartiendo cercas listas del súper y domingos por la mañana. Su voz sonó al otro lado, como si el tiempo no la hubiera tocado. «Lorena, ¿dónde estás, Emilia? Dijo que estabas en un spa de recuperación». «¿Un spa?», dije casi riendo. «Es un asilo, Lidia. Y creo que mi hijo se quedó con la casa». Hubo una pausa larga suficiente para que las 2 entendiéramos que no era malentendido. «Mañana voy», dijo simplemente. Cumplió. Llegó temprano por la tarde. Traía un suéter y una carpeta para parecer oficial. El personal pensó que era trabajadora social y la dejaron pasar sin chistar. Cuando llegamos al estacionamiento, abrió la puerta del coche y prendió el motor para que la calefacción amortiguara nuestras voces. Desdoblé el papel y se lo di. El nombre de Aaron nos miraba negrito y definitivo. Lo recorrió con el dedo, luego me miró. «¿Necesitas un abogado?», dijo. «De los buenos. Conozco a uno que ayudó a mi prima cuando su marido falsificó una hipoteca. Calladito pero filoso. Empezamos por ahí», asentí. El alivio me picaba. «Aquí vigilan llamadas y correo. Entonces mandaremos rompecabezas», dijo. «Crucigramas, sudokus, lo que parezca inofensivo. Tú escribes lo que necesitas dentro de las pistas». Nos quedamos un rato, la calefacción soplando aire tibio entre nosotras, sabiendo que esto apenas comenzaba. Antes de irse, estiró la mano por la consola y apretó la mía. «Todavía traes fuego, Lorena», solo que se les olvidó. Esa noche, tomé el libro de crucigramas que dejó y rodeé la primera palabra que quería que viera abogado. El sobre llegó doblado dentro de un libro de crucigramas clásicos, volumen 7, el de la encuadernación rota. Lidia había subrayado la pista de laguna legal en tinta roja. Abrí el libro despacio, cuidando no arrugar las hojas, y encontré el sobre manila entre las páginas 42 y 43. Pesaba más de lo que esperaba. Adentro una carta mecanografiada, varios formatos legales, un sobre de retorno y una nota manuscrita de Lidia.
Lorena, el despacho se llama Klein & Holt. Tranquila, yo les tengo confianza. Y tú también la tendrás. Lee todo. No firmes nada hasta estar segura. L. La carta del abogado iba al grano. El poder notarial se había activado de forma indebida usando una cláusula duradera ligada a capacidad médica. Pero a los papeles les faltaba algo, la carta obligatoria del médico, declarando que yo estaba mentalmente incapacitada. No existía. Mejor aún, la escritura original nunca se había revocado por completo. Años atrás, cuando Aarón pidió agilizar trámites, firmé una copia secundaria, pero la página de testigos quedó en blanco. Sin esa página, el título colgaba en el limbo legal. Las instrucciones eran claras. Tenía que revocar el poder, reafirmar la propiedad mediante un fideicomiso y meter la casa antes de que Aarón pudiera venderla o empeñarla. La ventana era chica, pero estaba abierta. Cada formato traía pestañitas donde iniciales, donde firma, donde fecha. Trabajé en ellos de noche cuando los pasillos estaban en silencio y nadie venía a checarme. Mi rompecabezas a medias cestas de frutas se volvió escondite. Deslicé las hojas firmadas debajo de la bandeja envueltas en servilleta para que no se doblaran. Para el viernes todo listo. Sellé el sobre de retorno con las dos manos apretando fuerte, como si mandara un mensaje más pesado que papel. A la mañana siguiente le devolví el libro de crucigramas a Lidia en su palco a visita. Sonrió, lo hojeó disimuladamente y lo guardó bajo el brazo. La acompañé hasta la puerta principal sin que me detuvieran. Ese traguito de libertad me duró todo el día. Tania tocó suave antes de entrar a mi cuarto. Su hijo viene esta tarde, dijo como si eso fuera bueno. Asentí y le agradecí manteniendo la cara quieta. Pasé la siguiente hora en la biblioteca fingiendo hojear. Lidia había coordinado una entrega. En el estante detrás de Grandes Esperanzas había un viejo tomo de Las uvas de la ira. Dentro de las páginas ahuecadas, envuelta en servilleta, una grabadora negra del tamaño de una memoria USB. La deslicé en la manga, encendí el switch y la dejé zumbar en silencio en mi bolsillo. Aarón llegó puntual. Caquis suéter reloj que no le conocía. Trajo una bolsa de mentas y una crema, como si yo fuera huésped y no alguien a quien había encerrado. Charlamos al principio. El clima, la comida del lugar, un vecino que había preguntado por mí. Luego cambió el tono. Sé que estás inquieta, dijo, pero este es el lugar más seguro para ti ahora. Emilia y yo lo platicamos. De todos modos, renovamos la casa, abrimos la cocina, pintamos todo. Ya no se sentiría como antes. Lo miré cuidando no interrumpir. Siguió. Pensamos usarla para rentas cortas. Es buena zona y necesitamos el ingreso. La escritura ya cambió y tú firmaste los papeles, ¿no te acuerdas? Mantuve la voz serena. ¿Qué papeles? Dudó. Los que firmaste después del hospital. Lo de los cuidados. Yo rellené algunas cosas después. No es gran cosa, ya está hecho. Sonrió como si me hiciera un favor, como si tuviera que estar agradecida. Nos quedamos en silencio un rato. Tamborileó los dedos contra el brazo de la silla, miró el celular, luego se levantó. Vuelvo la próxima semana. Lo acompañé a la salida, la mano nunca soltando la grabadora en el bolsillo. Cuando dobló la esquina, regresé al cuarto y la guardé bajo la caja del rompecabezas junto a los formatos firmados sellados y listos. Para la tarde, Lidia ya tenía el aparato en sus manos. Lidia pasó la grabadora esa misma noche. Para la mañana, tenía una llamada pendiente del despacho. Tania me dejó tomarla. En la sala de juntas, un cubo beige con eco y ventana que no abría. «Señora Hensley», dijo la voz del otro lado. «Hemos revisado la grabación. Eso solo basta para probar coacción y uso indebido del poder notarial». Me quedé callada un segundo. Dejé que la frase se asentara. Procedemos con la transferencia al fideicomiso. ¿Sigue siendo su deseo? Sí,
dije. Muevan todo. Años atrás, antes de que el negocio de Aarón tuviera nombre, yo había abierto una SDRL para planeación fiscal. No tenía nada más que una cuenta fantasma y documentos de relleno. Casi la había olvidado hasta que busqué algo que Aarón no pudiera tocar. Ahora esa empresa dormida sería la tenedora del fideicomiso. La casa, el fondo de retiro chiquito, los bonos de ahorro que mi difunto marido guardó en el cajón de la cocina, todo iría ahí. El despacho preparó los papeles finales esa misma tarde. Al día siguiente, se presentó una medida cautelar ante el municipio para detener cualquier venta, remodelación o traspaso ligado a la propiedad. Pegaron un aviso en la casa. Aarón no lo vería venir hasta que intentara mover el título. Firmé la última pieza. En silencio, transferencia total de control de todas mis cuentas líquidas al fideicomiso. Cada peso quedó detrás de muros legales. Aarón no podía tocar nada, ni con mi huella y 2 firmas. El siguiente sobre que trajo Lidia era más delgado. Copia del documento del fideicomiso sellado y definitivo. Me senté al borde de la cama y hojeé las páginas despacio. Se sintió como cerrar una bóveda. No para guardar, sino para que el daño parara aquí. Las piezas del rompecabezas seguían intactas en la mesa. Moví una sin pensar, luego empujé toda la caja a un lado. La enfermera tocó más tarde esa noche. Mañana tiene visita. Enlace judicial. Llegó justo después del desayuno. Alto traje gris sin gafete, solo un hombre de voz calmada que pidió hablar con la directora y luego conmigo. Me llevaron a una oficina pequeña, donde la directora esperaba con las manos cruzadas y cara tensa. Los papeles ya estaban extendidos sobre el escritorio. Hubo una revisión, dijo evitando mis ojos. Los documentos de su hijo no solo estaban incompletos, sino engañosos. El juzgado anuló el poder notarial con efecto inmediato. Ya no está bajo orden de cuidado. Su voz se suavizó como si recordara que seguía siendo persona. Es libre de irse, señora Hensley. Estamos muy apenados. Asentí chiquito. No me sentí triunfante. Me sentí firme. Ofrecieron llamar un taxi. Decliné. Lidia ya esperaba en el estacionamiento. Bajó del coche en cuanto me vio las manos listas para mi maleta. «Te ves fatal», dijo suave. «Vámonos de aquí». No hablamos mucho en el camino. Solo dejamos que la carretera se estirara mientras el cielo se abría en una tarde pálida y suave. Al doblar en mi antigua calle, la vi mi ex casa ya sin tapete de bienvenida ni macetas de flores. Un aviso pegado con cinta ondeaba en la puerta principal. Letras legales selladas en plástico. Los contratistas se habían ido. El montón de escombros de la supuesta remodelación estaba recogido. Pero la casa se veía más chica de lo que recordaba. Vacía incluso. No le pedí a Lidia que parara. Solo miré mientras pasábamos, dejando que la última imagen se acomodara donde antes vivía el recuerdo. En la siguiente curva me pasó un sobre pequeño. Adentro una llave. No a la casa vieja, sino a la casita de la que habíamos hablado. La que estaba a mi nombre. La que nadie más podía tocar. Cerré los dedos alrededor del metal y la apreté como si estuviera viva. Tomamos la desviación hacia el poniente. La casita quedaba al fondo de un callejón tranquilo entre una oficina de correos y una librería chiquita que todavía vendía periódicos en la puerta. Tenía un porche con mosquitero, 2 recámaras y pisos que crujían justo donde debían. No le di la dirección a nadie. La escritura estaba solo a mi nombre, archivada bajo el fideicomiso, sellada y definitiva. 5 firmantes, sin acceso compartido. La venta de la casa vieja se cerró días antes. Mi abogado manejó todo. Aarón recibió la notificación por correo certificado, una carta formal explicando que el fideicomiso había liquidado el activo y redirigido el dinero a un fondo protegido. A la mañana siguiente llamó Emilia. La voz se le quebró antes de Lola. «¿Vendiste la casa?»
Preguntó más dolida que enojada. Ni siquiera nos dijiste. Dejé que el silencio se estirara. Nunca preguntaron, dije. Solo decidieron que era lo mejor para mí. Así que yo tomé mi decisión. Empezó a decir algo más, pero le dije que estaba a salvo y cómoda y que necesitaba descansar. Luego colgué. Desempaqué despacio los días siguientes. Los platos no eran los de la cocina vieja, pero se acomodaban igual de bien en el aparador. La foto de mi marido quedó en la repisa nueva. El sillón era de segunda mano, pero era mío. Cada recibo estaba a mi nombre. Cada llave estaba contada. No había zumbador en la reja, ni revisiones de pasillo, ni horarios en carpetas. Solo el sonido de mi propia respiración, mis pasos en el piso y el murmullo quedito de un hogar que nadie más reclamaba. Lidia trajo café y una silla plegable a la mañana siguiente. Nos sentamos en el porche y vimos salir el sol detrás de la librería. «Te ves más alta», dijo sonriendo. «Capaz sí», respondí. Adentro tenía un cajón marcado documentos. Ahí guardaba lo que importaba, ahora claro, sencillo mío. Esa tarde abrí la ventana solo para dejar entrar el aire. La brisa se sintió mía otra vez. La primavera llegó calladita este año, sin avisos, sin prisas, solo el cambio suave de la luz y el regreso constante del canto de los pájaros afuera de mi ventana. Paso las mañanas tempranas en el pedacito de atrás de la casita de rodillas junto a los cajones elevados. La tierra todavía guardaba frío del invierno, pero cedía bajo mis manos sin quejarse. Planté menta primero, luego tomillo, acomodando cada raíz como quien arropa algo para la noche. Casi todos los días camino a la biblioteca después de las 10. Ayudo a unos abuelitos a navegar sus cuentas en línea, Pensiones Luz Correo. Es trabajo sencillo, pero se siente útil. Hay consuelo en pasar el conocimiento que antes me decían que ya era muy vieja para guardar. Lidia viene casi todos los fines de semana con pan dulce y demasiadas opiniones sobre pistas de crucigramas. Nos sentamos en el porche con tazas descarapeladas y hablamos de todo menos del pasado. A veces jugamos cartas. A veces solo escuchamos el viento entre los pinos de la acera de enfrente. Dentro de la casita hay una caja ignífuga en el closet. La abro una vez al mes solo para checar. Todo está ahí, los papeles del fideicomiso, la escritura de la casa, la documentación de la audiencia de revocación y una memoria USB chiquita con el archivo de audio original. Nunca le he dado play otra vez. No hace falta. Aarón no ha llamado. Emilia mandó un mensaje más hace meses. Espero que estés bien. No respondí. No espero disculpas. No busco explicaciones. Algunas mañanas me siento en el porche mucho antes del amanecer, solo para sentir cómo la calma se acomoda a mi alrededor. Ya no se siente como ausencia, se siente como decisión. Dejé los papeles del poder notarial sin tocar guardados en un cajón que dice innecesario. Nada en mi vida es grande ahora, pero cada centímetro me pertenece. Esta mañana podé la menta y puse la tetera. La ventana de la cocina quedó abierta mientras entraba la brisa sin invitación, pero bienvenida. No miré atrás. Solo dejé que las hojas se infusionaran.